was. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y por lo tanto con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Muchas gracias. Como es de conocimiento público en estos momentos, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso el día de hoy la ampliación del asilo diplomático del señor Julian Assange. El embajador ecuatoriano en Londres ha notificado formalmente al señor Assange la decisión de dar por terminado el asilo. La policía diplomática británica lo tiene en este momento bajo su custodia. Como se conoce, el señor Assange deberá comparecer ante las Cortes británicas para responder por cargos en su contra al haber violado los términos de la libertad condicional en el año de 2012. Gran Bretaña ha ofrecido garantías a pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde no le pueda ser impuesta la pena de muerte o que esté sujeto o pueda ser sujeto a torturas o malos tratos. Quiero recordar que el otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado.
la decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Finalmente, quiero manifestar que ante varias amenazas recibidas en algunas de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada del Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios de estas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Muchas gracias. Señora ministra, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días. Quisiera agregar a las declaraciones que ha hecho en este momento el canciller de la República que las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quienes, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana, y también a España. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela. Estos datos, además de la identidad y la ubicación de 2 hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. Esto no va a ser aceptado por el Ecuador y son pruebas que hemos seguido y que hemos obtenido en las últimas semanas. Teníamos varias de estas sospechas, pero como les digo, algunos viajes y la vinculación con Venezuela y hackers rusos viviendo en el Ecuador se ha verificado en las últimas semanas. Finalmente, quisiera añadir, porque el mensaje del presidente y el mensaje de los funcionarios de gobierno durante estas últimas horas ha sido la decisión soberana del Ecuador, quisiera añadir que en las próximas horas el gobierno va a revelar algunos detalles que, aunque el mundo no conoce todavía, van a justificar de sobra la decisión que ha tomado el presidente Moreno. Detalles como, por ejemplo, que durante su estadía en la embajada en Londres, durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño, toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera generosa. Estos detalles van a ser presentados por el canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional y al protocolo de convivencia.